muchas gracias por la invitación para hablar con ustedes sobre este asunto tan importante como es el queso. Claro que sí, Ana. Bueno, yo soy México-brasileño, vivo en Curitiba, en el sur de Brasil. Yo, en términos de queso, tengo un atelier de catas y maridajes de quesos. Sí. Y estudio, investigo, me gusta probar mucho sobre la variedad y la riqueza de los quesos, principalmente en términos de Brasil, pues es aquí donde me encuentro y donde puedo encontrar más ese tipo de alimento. Ah, perfecto. Y entonces, ¿cómo es el sector lácteo brasilero? Jesús, contanos un poco cómo se desarrolla, cómo están ubicadas las cuencas, así nos ilustras un poco. Claro. Bueno, en este momento yo considero que Brasil está pasando por una época de oro. ¿Por qué? Porque en este momento vemos un gran número de quesos de todo tipo, desde vacas, caprino, ovinos, de búfalo. Obviamente se tienen los quesos de origen europea, pero hoy en día se tienen muchos quesos también que son muy locales, algo muy de autor. Ajá. O incluso muy tradicionales aquí de Brasil. Perfecto. ¿Y qué especie se trabaja? ¿Las 4 o se trabaja más unas que otras? Existen las 4, pero sin duda alguna los quesos de leche de vaca son los principales por mucho. Sí. Puedo decir que después vienen los caprinos, sí, los ovinos y por último los búfalos. Ajá. Porque incluso hay algunos quesos muy tradicionales de leche de búfalo en el norte de Brasil, que son buenísimos, por cierto, pero sí, de manera general la vaca todavía domina por mucho. ¿Y qué razas, si tenés esa información, qué razas predominan? Bueno, son las, principalmente en términos de vacas, podría decir que son las más comunes, ¿verdad? Son la Jersey se maneja muchísimo aquí en Brasil, eso es realmente lo principal, la Holstein. Ajá. También, claro. Bien. Y puedo decir que la Holstein por el número, por la cantidad de producción de leche que se tiene, ¿verdad? Sí, claro, principalmente. Claro. Sí. Escúchame, ¿y hay cruzas también que son más resistentes a la garrapata que han hecho o solamente son razas puras? Bueno, claro que sí hay cruzas, habría que verificar realmente, ya eso cambia mucho de productor a productor. Claro. Realmente tienen esas especies más locales y realmente cambia mucho, ¿verdad? En términos de vacas. Por ejemplo, en términos de ovejas, por ejemplo, principalmente la East Friesian, que también por el volumen de leche que se tiene es la principal, pero también tiene la Lacona, por ejemplo, que es algo también común. Y en términos de cabra, la Sanen, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cuáles son los quesos más comunes que hay en Brasil? Y de paso, contanos cómo es el consumidor brasilero. Claro. Bueno, hoy en día, como lo mencionaba, claro que sí se tienen todas esas, se utiliza como base algunos tipos de queso de origen europea, pero cada día nos encontramos más con algo realmente local, algo con una identidad brasileña que realmente que nos impresiona. Incluso ha habido muchos quesos de aquí de Brasil en concursos internacionales, con muchos premios. Entonces, esta identidad ha tenido mucho valor en los últimos años. Puedo decir que en los últimos 5 años ha sido grandioso eso. Ajá. Y en términos de consumidor, la gente está aprendiendo realmente a conocer, a comer ese tipo de quesos artesanales especiales. Ajá.
Qué interesante, sí. Lo vemos en todos los países latinoamericanos, cómo la gente comienza a conocer y a exigir cada vez más calidad, y sobre todo esto que vos comentabas de los quesos de autor, así que parece que vamos por un lindo camino. Jesús, y vos me hablabas, o yo te presenté como miembro de la Academia de Quesos. ¿Qué es la Academia of Cheese? Ese Academy of Cheese, Ana, esa es una organización británica que no tiene fines de lucro, ¿sí? Y ellos promueven el conocimiento del queso y además proporcionan un desarrollo profesional. Los productores en todo el Reino Unido, los dueños de tiendas, especialistas, periodistas, toda esa gente que promueve el queso artesanal, ellos se unieron, crearon esa organización sin fines de lucro, y es grandioso cómo ver toda esa gente unida, todo con el fin de promover el queso. Que esto podríamos decirlo de manera grande, de manera global, que promueven el desarrollo regional, que tanto hincapié hacemos desde cuestión de queso, pero esto que vos me estás contando, se unieron para buscar la excelencia, en realidad de los queseros artesanales, así que bienvenido sea, ¿no? Sí, sin duda, es algo que solamente trae beneficios, no solamente para los quesos, pero también, claro, para todas las personas que trabajan o que les gusta el queso. ¿Sí? Entonces, esto principalmente está en el Reino Unido, pero poco a poco se va ampliando, tanto que hay gente hoy en día en Portugal, en Japón, en otros países que están siguiendo estos cursos y utilizando como base el conocimiento o la metodología de la Academy of Cheese. Qué bien. ¿Y qué se aprende en el curso? Bueno, hacer quesos, por supuesto, pero ¿cuáles son las otras temáticas que aborda la academia? Claro. Sí, puedo resumirlo en 5 grandes áreas. Uno de ellos es saber cómo evaluar un queso. Entonces, en todos los términos de visualmente, con los aromas, el gusto, los defectos de un queso. El otro es cómo probar un queso, cómo probarlo y saber cuáles son las características que debemos llevar en consideración. Sí. Como lo mencionó, cómo hacer un queso. Sí. También tenemos cómo clasificar un queso. Escuchamos por ahí diferentes maneras de clasificar un queso. Unas personas lo clasifican de una manera, otras lo clasifican de otra diferente, y la Academy of Cheese tiene una manera de clasificación única. Entonces, esto hace que todos estén hablando el mismo lenguaje, entonces se hace más fácil entender de lo que se está hablando al momento de clasificar un queso. Y por último, también se aprende a encontrar los mejores maridajes, cómo encontrar una armonía entre quesos y bebidas, o quesos y tantos otros alimentos o dulces, por ejemplo. Sí, ¿y quién puede participar? ¿Cualquier persona o tiene que tener un estudio previo? Cualquier persona puede participar, desde alguien que nunca escuchó hablar de quesos hasta una persona que ya tiene muchísimo conocimiento. Ajá. Y esto porque, claro, como es dividido en 4 grandes temáticas, 4 niveles, sí. Hay algunas personas simplemente pueden estudiar solamente el primer nivel para entender lo básico del queso, y así pueden ir avanzando. Pero sí, cualquier persona que quiera aprender sobre quesos será muy bienvenido. ¿Vos sos profesor ya o solo instructor? Yo como son 4 niveles, sí. El último nivel sí. es cuando las personas se hacen maestros queseros. Ajá. Yo estoy en el nivel, estoy a la mitad del camino para hacerme un maestro quesero. Entonces, sí. el primer nivel es el asociado,
después el miembro, Sí. el tercero es el fellow y Sí. el cuarto es el maestro quesero. Entonces en este momento yo soy miembro Sí. de la Academy of Cheese, Sí. y en mi atelier de catas y maridajes de quesos, Sí. yo intento pasar esa información a las personas. Perfecto. Entonces es toda un camino de conocimiento que no paramos de aprender nunca, ¿verdad? Siempre hay cosas nuevas. No, seguro, seguro. Yo creo que nos va a llevar toda la vida aprender de quesos. ¿Y cuántos años dura todo este curso? Bueno, como está dividido en 4 niveles, Sí. en este momento están disponibles el nivel 1 y el 2. Incluso ese nivel 1, en este momento él está disponible online para cualquier persona en el mundo que quiera hacerlo. Sí. Se puede inscribir. Sí. Existe también el presencial, claro. Sí. Y el nivel 2 en este momento solamente es presencial. El nivel 3 estará disponible seguramente a principios del 2021. Uh-huh. Y el último nivel, tal vez en algún año y medio, 2 años cuando mucho. Sí. Entonces, es un camino, claro, de donde se va aprendiendo mucho. Sí. Y claro, no es solamente ir allá y hacer el curso. Hay que estudiar un poco antes, hay Sí. que estudiar más después del curso, Sí, e claro. incluso se hace un examen online para realmente garantizar que se tiene todo ese conocimiento y que se ha adquirido de hecho. Claro, sí, sí, por supuesto. Qué interesante, cuánta formación. Y después toda esa formación hay que adaptarla al país de origen, porque los quesos que se hacen en Brasil, aunque sean similares, no son los mismos, así que hay que después adaptar todo ese conocimiento a Brasil, en tu caso, a México, a Argentina o a Latinoamérica. ¿No te parece? Claro, sin duda, es correcto. Este tipo de formación de cursos de la Academy of Cheese, obviamente son centrados en el conocimiento europeo. Entonces, Sí, claro. cuando uno estudia con ellos, se estudian los quesos europeos. Sí. Entonces, con base en todo ese conocimiento, realmente nosotros lo adaptamos a nuestra realidad. Pero como se tiene, por ejemplo, esa parte de esa clasificación especial, es muy fácil hacerlo porque uno aprende realmente a observar las características de los quesos, y al final lo único que cambia es el nombre del queso y el origen del queso. Claro. Las características básicamente se mantienen las mismas. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, que América Latina estamos todos bregando por lo mismo, debemos dejar de ser copistas de Europa y crear nuestros propios quesos, pero claro, con una base totalmente desarrollada como tienen los europeos, así que hay que hacer un poco de mezcla de conocimientos adquiridos en el viejo mundo y crear en nuestro adolescente Latinoamérica. Exacto, creo que esa es la respuesta. Vamos a aprovechar el conocimiento que ya se tiene, claro, y a partir de eso crear cosas nuevas y siempre intentar mejorar. Exactamente. Entonces, ¿qué pensás de ser un maestro quesero? ¿Qué emociones te vienen a la cabeza cuando uno dice vas a ser un maestro quesero? Bueno, cuando hablamos de eso, creo que hablamos de un tipo de vida, una manera de vivir la vida. Estamos hablando más de historias, de algo humano, de una vida de una manera más rural. Parece que el ritmo de la vida disminuye aún para aprovecharla de una mejor manera. Sí. Entonces, y esto sin mencionar lo más importante también, que son los quesos, ¿no? Sí. Entonces, vivir una vida siempre probando quesos diferentes de muchos lugares del mundo y siempre estar creando sabores y aromas nuevos, creo que eso es muy apasionante. Sí, claro que sí. Y nunca debemos de olvidar que detrás de cada maestro quesero hay una historia, hay familias, hay emociones, tremendas emociones que, bueno, hacen que ese queso de autor o queso con alma tenga el DNI que le corresponde, ¿verdad? Exacto. Nosotros podemos
comer un queso buenísimo, pero cuando conocemos la historia que existe por atrás de sí, ese queso queda aún mucho mejor. sí, sí, porque la persona está comiéndose una parte de la historia que transmitió ese creador que es el maestro quesero. Jesús, ¿y los jóvenes demandan estos tipos de conocimiento? ¿Qué te parece? De mi punto de vista, Sí, cada día más. ajá, Esta área de los quesos creo que es algo que está despertando la curiosidad de muchas personas. Yo puedo decir que, por ejemplo, hace algunos 5, 10 años, por ejemplo, eran más gente más adulta. Nosotros casi no veíamos jóvenes interesados en quesos artesanales, y sí, hoy en día para mí eso me ha sorprendido mucho, principalmente en las redes sociales, que veo mucha gente joven interesada en aprender, en probar. Yo recibo muchas preguntas, curiosidades sobre eso. sí. Entonces creo que lo veo como un área realmente prometedora, que en términos de que los jóvenes cada día se interesan más y seguramente van a estar más envueltos conforme el tiempo vaya pasando, más Sí. gente joven estará dentro de este asunto. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos porque los jóvenes quieren volver a la tierra, o muchos de ellos, no, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos quieren volver a la tierra, conocer qué están comiendo y qué les dan de comer a sus familias. Así que me parece que el mundo va a ir cambiando, más allá de todos los problemas del momento con los gobiernos, con la materia prima, pero hay un cambio rotundo de mentalidad porque la gente quiere saber lo que come y se está involucrando muchísimo, así que me parece que vamos por buen camino. ¿Y Latinoamérica crees que va a tener un buen desarrollo lácteo o algunos países sí y otros no? ¿Qué te parece? De igual manera, pienso que sin duda hay algunos países que tienen un mayor desarrollo en este momento, pero cada día surge gente más curiosa, con ganas de hacer cosas nuevas, que se interesan por todo esto, y poco a poco eso va aumentando, así como nuestros países. Estoy seguro que 10 años atrás era una realidad, la que tenemos hoy en día es totalmente diferente, Sí. y cada uno a su ritmo va llegando a ese punto, y lo importante es no detenerse. Entonces sigamos ayudándonos unos a los otros, y creo que vamos por un buen camino. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Jesús.